buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos como todos los lunes a esta actividad que lleva adelante nuestra Facultad de Derecho a través de la Secretaría de Extensión Universitaria. Seguidamente darle la palabra a nuestra directora del Instituto de Derecho de Familia, quien es la responsable de este espacio, quien lunes a lunes nos convoca trayendo a personalidades prestigiosas del ámbito del derecho y a veces de otras disciplinas. En este caso, vamos a tener el gusto y el placer de escuchar a un profesional del derecho. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, querido Fabio. Buenas tardes, Ariana y Emiliano. Y bueno, y hoy es un honor para mí, realmente es un honor que nos está acompañando nuestra querida decana de la facultad, la doctora María Fernanda Vázquez, a quien le agradezco profundamente el hecho de estar presente, sabe que me emociona, sabe cuánto la quiero y cuánto le agradezco, porque siempre ella ha sabido abrirnos las puertas ante nuestras inquietudes. Así que gracias, María Fernanda. Se me borró. Gracias, muchas gracias, Alicia. 2 minutos nada más para saludarte, Gracias. agradecerte este espacio tan rico de tanto intercambio de los días lunes y también agradecerle a nuestro invitado de hoy, que vos lo vas a presentar ahora seguidamente, a nuestro querido profesor Jorge Frega, una reconocida opinión en temas de derecho privado y que es un placer escucharlo. Así que me he sumado este lunes porque me parece que el tema es muy importante. Todos los lunes se van generando diferentes temas de debate en torno de temas de la familia y es como decíamos recién, es más que una actividad de extensión porque la labor de la facultad es poner en discusión estos temas que nos interesan mucho a todos y a todas. Así que saludar muy especialmente a la gran concurrencia de ciudadanos, de ciudadanas y también de profesionales de la abogacía. Gracias, querida Fer. Bueno, y realmente para mí es un lujo hoy poder presentar a, bueno, a una persona tan importante como es el doctor Jorge Omar Frega. Jorge es abogado especializado en todo lo que hace a derecho de familia. Es miembro, presidente del Colegio de Abogados de Morón desde el año 2018. Previamente ha cumplido con distintos cargos e ininterrumpidamente en el 2018 se encuentra como presidente. Secretario General de la Confederación de Caja de Previsión Social para Profesionales de la República Argentina, vicepresidente de la Comisión de Jubilaciones y Pensiones de la Unión Internacional de Abogados, conferencista, eh, ha escrito muchísimas notas y libros y su último justamente trata un poco el tema que hoy va a desarrollarse en estos momentos, que es los daños y perjuicios derivados del matrimonio y de las uniones convivenciales, es el nombre del libro. Y la clase de hoy es daños y perjuicios derivados de todas las relaciones de familia. Para mí es un honor presentarlo y bueno, Jorge, querido, toda esta audiencia es tuya. Adelante. Gracias a todos por estar como todos los lunes, de corazón, gracias. Jorge. Bueno, muchas gracias. La verdad que primero y principal en agradecer a quien me invitó, que es la doctora Taliercio, y desde ya el honor de tener la presencia de autoridades del decanato, particularmente de su máxima autoridad, que es María Fernanda Vázquez, que me complace en formar parte de esta unidad académica y que haya sido convocada justamente por ella. Es para mí un doble honor, además de ser funcionaria de esta universidad, tiene un rol muy importante en lo que es el Consejo de la Magistratura Nacional, que para mí es quizás uno de los espacios más destacados donde la abogacía tiene representación.
Así que agradecido de que esa representación esté en manos de una bonaerense del conurbano, de una decana de una universidad nacional. Me parece que eso tiene un valor enorme y quizás no todos tomemos dimensión. Yo sí la tomé, pero bueno, quiero invitar a tomar dimensión del valor que eso tiene dentro de la organización de nuestro sistema republicano, de la importancia que tiene el Consejo de la Magistratura. Así que esto quiero decirlo, aprovechar esta numerosa convocatoria para resaltar ese valor. Y por supuesto agradecer la oportunidad que se me da de dar en esta universidad que tanto quiero desde hace tanto tiempo, una charla sobre un tema tan difícil como es ni más ni menos que el tema de los daños, esta novedad o no tanto. Pero no quiero dejar tampoco de agradecer al rector de esta querida universidad, que también siempre me ha dado la oportunidad de participar y de ser uno de los que de alguna manera colabora en esta universidad, que es el doctor Diego Molea. Bueno, y quería, por empezar, decirles que en contra de lo que presentó de buena fe la doctora Alicia Taliercio, no soy especialista en familia, y no es que ello me enorgullezca, sí es una característica por la cual me aboqué a preparar este trabajo que terminó siendo un libro y que tiene en su parte introductoria parte de la temática que íbamos a ver, que es el problema de los daños dentro del ámbito familiar. En realidad el libro es más acotado, se refiere a los daños en el ámbito del matrimonio y de las uniones convivenciales, pero en largas discusiones con mi esposa, que es así abogada especialista en familia, recibida de la Universidad de La Plata, en la especialidad, con ella discutíamos desde qué lado debíamos encarar esta cuestión de los daños, ¿no? Si lo debíamos encarar desde el derecho de familia o lo debíamos encarar desde el derecho civil, desde el derecho de la responsabilidad o hoy desde el derecho de los daños. Bueno, esto era lo quizás más novedoso, porque justamente el Código Civil y Comercial había decidido cambiar la posición y decir, bueno, no vamos a hacer causales de divorcio, no vamos a hacer causales de... El divorcio va a ser, digamos, objetivo, puramente objetivo, la simple voluntad de una de las partes, y de ahí en más, si había alguna cuestión para discutir respecto de la responsabilidad civil, esta se discutirá con las reglas generales de la responsabilidad civil. Pero eso no se limita y condiciona o circunscribe solo a la responsabilidad civil por las relaciones matrimoniales, sino que se extiende a todas las relaciones familiares en el ámbito de la familia, en principio de la familia más cercana, de la pequeña familia, pero podríamos también pensar en una familia más extensa. Bueno, y claro, los especialistas en familia por tradición no se han dedicado, la mayoría de ellos son civilistas, con lo cual conocen profundamente el derecho civil en general, pero se han dedicado más a estudiar todo lo que tiene que ver con la cuestión de las relaciones intrafamiliares, no tomando en cuenta el tema de la responsabilidad y de los daños y perjuicios. Y fue por eso que se me ocurrió a mí, que desde siempre me dediqué todo lo que tiene que ver con los riesgos, el seguro, la responsabilidad civil, la forma de evaluar los daños, etcétera, etcétera, a ponerme a estudiar esta cuestión desde un lugar que, vuelvo a confesar, no es el lugar del derecho de familia. Esto quiere decir que para poder analizar estas cuestiones no hay que saber nada de derecho de familia, no. Yo creo que hay que trabajar en forma interdisciplinaria y hay que trabajar desde los dos lugares, desde el derecho de familia, pero también desde el derecho a la responsabilidad civil, porque como sabemos, el derecho no es algo estanco, no son compartimentos que no se comunican, y este famoso diálogo de fuentes al que Lorenzetti invita a proponernos una intervención, también se tiene que dar también dentro del ámbito del derecho civil. Por eso vamos a trabajar más del derecho civil, de la responsabilidad civil, que del derecho de familia, aunque no lo vamos a dejar de tener en cuenta. Yo no sé si
tienen a mano, lo tengo que buscar yo en mi carpeta, la posibilidad de acceder a un PowerPoint que les he reenviado. No sé si lo tienen a disposición. Si no, Sí, ahí sería bueno que lo ahí lo compartamos. vimos. Bueno, gracias Emiliano. Si lo podemos compartir, me vas a hacer un gran favor. Por empezar, como les adelanté ya, vamos a primero tener que recurrir a vamos del comienzo. Vamos a tener que recurrir, bueno, acá está la temática de hoy, ¿eh? ¿Quién soy yo? ¿Quién modera? Vamos al siguiente filmina. Decir filmina sin antigüedad, es propio de los viejos, pero bueno, ¿qué va a ser? Yo soy viejo. Primero tenemos que pensar un poco en qué posición estamos hoy respecto de la responsabilidad. Por supuesto hablamos de la responsabilidad civil, ¿no? Del derecho privado como una unidad, y no de la responsabilidad penal, que hoy no la vamos a analizar, aunque por supuesto sabemos que la responsabilidad penal tiene un impacto fuerte sobre las consecuencias civiles y sobre las indemnizaciones que pueden surgir de ella. Un hecho ilícito puede generar daños, ese daño, si se dan las condiciones de la ley civil, van a generar una obligación indemnizatoria, resarcitoria. Pero la evolución del concepto de responsabilidad viene dándose en el sentido que este cuadro nos muestra, donde se empieza a socializar las consecuencias dañosas de un hecho. O sea, lo que le empieza a preocupar a la sociedad es la intención de resarcir, devolver las cosas al estado anterior a la producción del hecho dañoso. Entonces, esa socialización de ese derecho se sale de la lógica de una especie de venganza pública, de esta idea de falta, como en el Padre Nuestro, ¿no? Perdonan nuestras deudas, ¿sí? ¿Recuerdan la vieja forma de rezar el Padre Nuestro? Bueno, porque se pensaba en la obligación y la obligación y la falta y el pecado y la deuda eran cosas semejantes. O sea, no se distinguía entre la responsabilidad civil, el pecado, la responsabilidad penal, era todo una sola cosa por la que se debía responder. Hoy se avanzó hacia otro pensamiento, donde la culpa tiene un valor, esa culpa judeocristiana que tiene como antecedente principal la estructura de las responsabilidades en nuestro sistema privado y en el sistema público también, termina siendo cada vez más abandonada para ir hacia un sistema de responsabilidad objetiva, tratando de buscar otros actores que hayan generado sobre la base de la teoría del riesgo un riesgo en la sociedad y deban responder por él. Pero en definitiva, me permito decir que estos son excusas. Son excusas para buscar quién se haga cargo del daño, porque lo que importa a la sociedad es que quien es dañado pueda reconstituirse, pueda recomponerse, pueda volver al sistema y desarrollar su potencialidad como ser humano. Esto es lo que conocemos y decimos que es la función social de la reparación del daño, porque el daño en una persona impacta en su núcleo familiar, en su grupo social, en su grupo laboral, en el grupo político, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de la reparación de los daños. Vamos a la siguiente. No sé si tengo forma de hacerlo yo, me parece que no. Este concepto social o colectivo de la reparación del daño supone que hay que restituir al dañado a la sociedad lo antes posible, más que preocupados por castigar al dañador, ¿sí? De esto surge esta lógica nueva que ya no habla del derecho de la responsabilidad civil, sino del derecho de los daños, ¿sí? Lo cierto es que el primer responsable de tener la paz social, de mantener a la sociedad preventivamente sana, íntegra en su patrimonio, es el mismo Estado, ¿sí? Y el Estado, justamente en nuestro sistema, desde la reforma del Código Civil y Comercial principalmente, cada vez está más alejado de su responsabilidad patrimonial. Hay que acudir al régimen administrativo, nuestra provincia nunca sancionó una ley de responsabilidad del Estado, con lo cual la evolución de esta figura que pareciera ir y volver es que primero el Estado era totalmente irresponsable porque como sus fines eran superiores a los individuos no debía responder por los daños.
La responsabilidad luego transferida a una responsabilidad civil individual de quienes actúan como un particular más, y luego hacia esa idea de una responsabilidad social o colectiva por cualquier actividad, sea lícita o ilícita, ya no importa. El tema es que la persona que sufrió un daño debe ser resarcida, debe ser recompuesta, debe volver a su estado anterior. ¿Sí? Esto es en el estado que hoy nos encontramos de evolución de todo esto, ¿no? Ya no alcanza con ver quién es el culpable, ya no alcanza con ver a quién castigamos en su patrimonio. Ahora queremos que quien fue dañado pueda volver a la sociedad. Seguimos, por favor. Hay un cambio de lógica. Me parece que nos salteamos una, ¿puede ser? ¿O me pareció a mí? La anterior, a ver. A ver. Sí, no, está bien. La 3, ahora viene. Está muy bien, discúlpame, Emiliano, soy yo el que me equivoqué. Unificación de responsabilidad civil. Bueno, el viejo Código Civil y Comercial distinguía dos formas de responsabilidad, la contractual y la extracontractual. La búsqueda del nuevo Código Civil va nuevo, ya estoy viejo también, porque digo cosas nuevas de algo que ya tiene unos cuantos años, 10 exactamente, estamos celebrando los 10 años. Celebrando en principio, ¿no? Justamente esta unificación de las dos formas de responsabilidad ha tendido a correr las barreras de lo que se distinguía en lo que surgía de responsabilidad por un contrato y lo que surgía de responsabilidad fuera de este contrato, o sea, aquellas responsabilidades nacidas en principio de los hechos ilícitos. Sin embargo, justamente el artículo 17 y 16 habla del deber de reparar, genérico. La violación del deber de no dañar a otro y el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme a las disposiciones de este código. Y esto se correlaciona con otro artículo, que es el 17-17, que es fácil recordarlo porque es dos veces la desgracia, ¿no? 17-17, que en concordancia con este dice que hay una presunción de responsabilidad de aquel que generó el daño, o sea que hay un deber genérico de no dañar y que si alguien dañó, él debe responder por ese daño. Esto es algo que ya se venía diciendo, pero que en este caso ha mutado en ser cuasi una presunción. Digo cuasi porque en el medio tienen que aparecer los que conocemos como factores de atribución de la responsabilidad. Pero lo cierto es que la ilicitud es de cualquiera de sus formas. Ilicitud por incumplimiento de un contrato, que en definitiva es una forma indirecta de incumplir la ley, o ilicitud por incumplir la ley en forma general, ya con el solo hecho de incumplir el deber genérico de no dañar. ¿Sí? Por eso los presupuestos para que nazca la responsabilidad en ambos casos son los mismos. O sea que desapareció esa visión bifronte. ¿Sí? Seguimos viendo en lo que sigue, que es los fundamentos actuales de la responsabilidad civil, que siguen aquella vieja disquisición del factor subjetivo y el factor objetivo. ¿Sí? Esta discriminación que tiene un origen histórico que tiene que ver con el principio de la culpa, o sea, de esa falta de cuidado, previsión, ¿sí? Diligencia suficiente que generan un daño. ¿Sí? Pero, como si eso fuera poco, aparece algo que es muy importante en lo que tiene que ver con las acciones que se pueden iniciar en el ámbito de la responsabilidad parental desde el punto de vista de la responsabilidad civil, que es la nueva función de la responsabilidad civil, que es esa que se conoce como función preventiva de la responsabilidad. Que ese deber de prevención que fija el 1710. Les recuerdo que nuestro Código Civil y Comercial quería tener las tres funciones, la función preventiva, la función resarcitoria y la punitiva. La punitiva se quedó afuera, desapareció del código, pero sí quedaron las otras dos. Y la gran novedad es que tenemos ahora este deber de prevención que permite acciones preventivas, o sea, acciones que suponen la posibilidad de accionar antes de que el daño se produzca. Con lo cual cambia esa lógica de que no es
posible accionar hasta que el daño no existe, que es la lógica de la responsabilidad civil tradicional y de la función resarcitoria. Por lo tanto, cualquier persona que conforme a los requisitos del 1710, o sea, en cuanto dependa de ella, la posibilidad de prevenir se encuentre en su esfera de control, se deban adoptar diligencias conforme lo haría cualquier persona que obrara de buena fe, o sea, el principio de buena fe, disponiendo de medidas razonables para evitar el daño o disminuir su magnitud o de no agravarlo si se ha producido. Se reconoce el derecho de reembolso del valor de los gastos al que ha ocurrido aquella persona conforme las reglas de enriquecimiento sin causa. Como vemos, se reconoce un deber, se impone un deber. Otra vez aparece esta cuestión del deber frente a la obligación, que nos vamos a detener en algún punto, de que en la medida que a mí me corresponda, sea por una relación parental explícita, por ejemplo, o sea por una relación parental implícita, o sea, hay una situación en la cual hay un aparente estado de relación parental, que esto es una novedad también incorporada en el código, hay esta obligación de prevención y hay una posibilidad de exigirle que tome las medidas. O sea, yo no puedo mirar para otro lado si hay un daño inminente y ese daño lo puedo evitar usando algo que razonablemente y con cuidado puedo hacer, ¿sí? Y hasta se me concede, si lo puedo hacer, el derecho de que se me restituyan los gastos que haya incurrido en la medida de que eso suponga un enriquecimiento para la persona que benefició esa acción preventiva. Fíjense en qué novedad, que tenemos que tener muy presente cuando analizamos también este tema de la responsabilidad por las relaciones intrafamiliares. ¿Sí? Ahora hablemos del factor subjetivo, de la función resarcitoria, ¿sí? Que también establece el 1716, que el que hablamos de antes, ese deber de reparar, el alterum non ladere, que tiene base constitucional, que ha motivado que algunos dijeran que este artículo es inamovible y que la obligación de mantener indemne es una obligación que tiene raigambre constitucional, ¿sí? Por eso, cualquier sistema o régimen que condicione fuertemente la posibilidad resarcitoria, en el fondo tiene un trasfondo inconstitucionalidad, ¿sí? Y esto, por esta constitucionalidad, esta constitucionalización del derecho civil del que tanto se habló al momento de aprobación del Código Civil y Comercial. Aquí está, ustedes dicen, ¿qué es esto? Si el derecho constitucional siempre rigió, si el derecho privado siempre debió ser constitucional, sí, pero ahora está inserto explícitamente en la normativa. En este caso, por ejemplo, en el 1716, que antes era solo una interpretación pretoriana y hoy ya la tenemos ahí en este artículo y como les dije también en el 1717 y en todos los artículos subsiguientes sobre responsabilidad en su función resarcitoria. ¿Sí? Ahora bien, todavía estamos ligados a las relaciones de causalidad, porque la indemnización de los daños podría ser por otros medios, por un medio previsional, de seguridad social. No, aquí estamos en el ámbito de la relación causal. Por eso, si seguimos en la siguiente filmina, vamos a ver que hablamos de la causalidad y de los eximentes. Perdón, me olvidé de hablar del factor subjetivo, salté uno. Pero justamente la relación de imputabilidad está relacionada con la atribución de la culpa. ¿Sí? ¿Qué es la culpa? Bueno, la culpa clásica, la conocen, es imprudencia, impericia, todo aquello que hace a la posibilidad de no cumplir con las reglas de arte, con las reglas de la profesión, con las reglas de la actividad que cualquier hombre o mujer diligentemente debió haber llevado adelante. Esto es el principio de culpa simple, que está regida por el artículo 1721 de nuestro Código Civil y Comercial. Es el concepto de culpa clásica. A ella, como factor subjetivo, se le conoce otra forma más grave de incumplimiento del deber de no dañar, que es el del dolo, esta intención o manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Fíjense que el dolo se ha extendido a esa zona gris que antes era simplemente
lo que algunos llamaban culpa con representación y otros llamaban dolo eventual, o que estaba en ese margen que es difícil de determinar. Bueno, cuando yo actúo de tal manera que pareciera que me importa muy poco que le pase al otro, cuando yo actúo con una falta de diligencia, con una imprudencia, con una negligencia tan grande que pareciera que lo hago a propósito, cuando manifiesto una indiferencia por el interés ajeno, bueno, estoy también ya en el ámbito del dolo, ya salí del ámbito de la culpa. Y esto también tiene mucha importancia en lo que estamos analizando. Por supuesto, además, el tema de la importancia del deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor sea la diligencia exigible a la gente y la valoración de sus consecuencias. ¿Qué más diligencia que la que se le pide al padre respecto de sus hijos, o a la viceversa, en caso de necesidad del hijo respecto de sus padres o de los cónyuges entre sí? ¿Quiénes se deben más asistencia que ellos? ¿Quiénes tienen bajo su cuidado mayor ellos? ¿Quién es la persona que está en mejores condiciones para evitar el daño? Ni hablemos si lo produce en forma directa, ¿no? Por eso la importancia del 1725 al momento de valorar la conducta. Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento, mayor serán entonces las consecuencias. El padre que desatiende, que no cuida, que no hace la atención esencial o natural de sus hijos, está claramente incumpliendo, y por lo tanto va a deber responder por aquellas consecuencias previsibles. Y se le agrega algo más, que es el factor confianza, la confianza especial. Y en las relaciones de familia, justamente esto se da con mucha fuerza. Yo tengo confianza en el médico, yo tengo confianza en mi abogado, yo tengo confianza en el conductor del taxi que me lleva o del chofer que maneja mi colectivo, pero mucho más confianza tengo en mi padre, mucho más confianza tengo en mi hijo, mucho más confianza tengo en mi esposo o en mi esposa, o en mi conviviente. ¿Por qué? Y porque les brindé justamente como requisito fundamental de mi vida, les brindé mi confianza, les brindé, les revelé y les revelé mis secretos y me puse en situación de mayor vulnerabilidad, porque duermo en la misma cama que él o porque estoy bajo su cuidado. Esto hace que yo sea más susceptible al riesgo de que esa persona me dañe, si ese es su deseo, su intención o su falta de cuidado suficiente. ¿Sí? Por eso el deber de confianza que está incorporado tiene tanta importancia al momento de analizar la responsabilidad en este tipo de daños intrafamiliares. Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial o la facultad intelectual de una persona determinada. No se requiere que tenga una capacidad siempre en todos los casos. O sea, no tiene que haber un cursus honorum para ser padre, sino basta simplemente con que la persona se haya sometido a la voluntad de esa persona, al cuidado de esa persona, de la forma en que fuere. ¿Sí? Por eso hay que tomar en cuenta las condiciones particulares de las partes. Por supuesto hay que tomar en cuenta la cultura, por supuesto hay que tomar en cuenta lo que las partes pactaron tácitamente, fundamental, lo que las partes esperan recíprocamente de la otra parte. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con la confianza. ¿En qué creo? La confianza es credibilidad, es creencia. ¿Qué creo? ¿Qué espero del otro? ¿Sí? Ahora sí, perdóneme, ahora sí vamos a la causalidad y a los eximentes. El esquema de causalidad, recuerden ustedes que con toda responsabilidad civil se nutre de algunos elementos esenciales. Uno de ellos es la existencia del daño. Estamos hablando de la función resarcitoria, no la preventiva. En la preventiva, la inminencia del riesgo de que algo ocurra, ¿sí? Y las otras dos son, en el caso de la función resarcitoria, como les dije, el daño, la relación de causalidad, la relación de imputabilidad. La de imputabilidad está ligada a esto que dijimos, el deber de no dañar genérico, las causales o factores objetivos y subjetivos, y por supuesto la relación de causalidad. La relación de causalidad
tiene muchas formas de ser medida, porque en definitiva la causalidad tiene una importante relación con la naturaleza, ¿eh? Lo habitual que ocurre cuando yo hago algo. Cuando yo hablo suelo emitir sonidos, algo que esté difónico. Cuando yo golpeo la mesa genero un ruido. Cuando yo tiro una piedra, esta puede golpear algo, ¿sí? Esto es una relación de causalidad que puede tener muchas formas de análisis, muchas teorías. La ley ha elegido la de la causalidad adecuada, o sea, cuál es aquella causa que es más apta, que mejor cumple con el fin en cuestión, en este caso con la generación del daño. Si esa relación es adecuada, o sea, si entre la causa y el efecto normalmente se produce esta consecuencia, hay una relación de causalidad, entonces este será el criterio para la evaluación de la existencia o no de responsabilidad. Pero a su vez, la ley establece lo que se conoce como eximentes. Los eximentes principalmente ligados a, por supuesto, a los hechos culposos, pero también a los que son de responsabilidad objetiva, o sea, aquellos que están desligados del concepto de culpa, sino que son aquellos supuestos donde una persona está en tal condición que debe responder más allá de que haya actuado o no con diligencia o o no, con prudencia o imprudencia. En ambos casos existen que se conocen como eximentes, ¿no? Uno de ellos es el 1729, que retoma aquel viejo concepto de hecho del damnificado, o sea, sería la culpa de la víctima en la vieja concepción, el que el mismo damnificado, el mismo dañado, es el que provoca el hecho, entonces ya se corta en definitiva la relación causal. Lo mismo pasa con el caso fortuito fuerza mayor. Aquí hay una fuerza irrefrenable, un hecho que no se puede controlar, o un previsible o un previsto, no se puede evitar, concepto tradicional de caso fortuito fuerza mayor, que tiene características específicas en nuestro Código Civil y Comercial, en 1730 y siguientes, donde además debe tratarse de un hecho que realmente no pudiera preverse, que realmente es irrefrenable, ¿no? No alcanza con algo que yo no pude esperar. Tiene que además ser imprevisible según las circunstancias normales, según la evolución normal de los hechos. Y algo más complejo que se parece a eso es el que se conoce como un hecho de tercero, al que se le conjuga y se le agrega el caso fortuito, la fuerza mayor. Aquí, a mi modo de entender, hay un error de concepto que fue motivado en tratar de unificar la responsabilidad contractual de la extracontractual. El caso más concreto es el caso del transporte, ¿sí? En los hechos que se ocurren en ocasión del transporte, que en muchos casos no supone el hecho de un tercero por el que no se debe responder a pesar de no tratarse de un dependiente. Traigo el ejemplo para que lo entiendan. Ingreso y salida de un tren o de un colectivo. La masa que ingresa y sale puede provocar un daño. Y los que ingresan y salen respecto a la relación de transporte no son sino terceros. Sin embargo, esos hechos de que la gente ingrese y salga violentamente puede ser previsto por el transportista. Y por eso la ley dice que tiene que ser un hecho de un tercero, pero un hecho de un tercero que no pueda ser previsto, o sea que, y de ser previsto no pueda ser evitable. Esto es el caso del caso fortuito de la fuerza mayor. Por eso es que dice la ley que debe ser un hecho de un tercero que no configure caso fortuito o fuerza mayor. Presta alguna confusión, como verán, porque yo puedo prever que llegando a la esquina me encuentro con una persona que venga a 100 kilómetros por hora y me quiera pisar. Puedo prever que mi padre se enoje en exceso conmigo y me golpee en la cabeza y llame a un vecino para que me pegue. Pero eso no es un hecho caso fortuito, ¿no? No termina siendo algo previsible en los términos del caso fortuito de la fuerza mayor. Pero bueno, hay que analizarlo en cada caso particular. Y después está la imposibilidad de cumplimiento, al que no vamos a detener ahora, pero es justamente otra causal de eximente que tiene que ver con la imposibilidad fáctica de cumplir con la obligación que se ha asumido
o que se ha impuesto desde vía legal. No tiene que ser un mero imposibilidad de hecho, sino que tiene que obedecer a una decencia, ¿sí? Seguimos. Bueno, acá un poco adelanté lo que acababa de decir. Caso fortuito de imposibilidad en 1733. Si se ha asumido el cumplimiento, aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad, se responde igual. Si es una disposición legal que resulta que no se libera aún para el caso fortuito, tampoco quedará eximido. Si se está en mora, tampoco se exime por caso fortuito o fuerza mayor. Si sobreviene por su culpa, o si el caso fortuito en su caso y la imposibilidad de cumplimiento constituyen una contingencia propia del riesgo del acoso de la actividad, o si está obligado a restituir como consecuencia del hecho ilícito. En todas estas circunstancias, el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento no funcionan como eximente. Llevados a las relaciones interfamiliares, la ley impone el deber de cuidado. Entonces, justamente un hecho fortuito, como puede ser un accidente doméstico, ¿sí? No puede ser suficiente, ¿no? Inclusive si la víctima es, por ejemplo, la persona que está bajo el cuidado y esta persona actuó de alguna manera con algún grado de negligencia, no puede ser eximente suficiente si yo tengo un deber de cuidado de esa persona. Si es una persona que está bajo mi cuidado porque es una persona, por ejemplo, con discapacidad, o si es una persona que aún es menor de edad, es niño, niña, adolescente. Entonces, no basta con alegar el caso fortuito o la fuerza mayor, sino que además tengo que no tener esa obligación legal de asistencia o no encontrarme en disposición para evitarla, ¿sí? No tener la posibilidad real de evitarla yo de mi parte porque no me encuentro en las condiciones de hacerlo, ¿sí? Sí, seguimos. El daño. Bueno, nuestro código cambió, antes era la reparación integral, ahora habla de reparación plena, ¿sí? En el caso de la reparación plena, cuando se trata de víctimas de circunstancias que tienen que ver con daño intrafamiliar, la indemnización, igual que cualquier otra, comprende toda disminución del patrimonio de la víctima, lucro cesante, beneficio económico esperado, siempre el lucro cesante o el beneficio económico esperado en la medida en que haya una probabilidad objetiva, o sea, se pueda acreditar objetivamente su obtención, pero mucha importancia tiene el concepto de pérdida de chance. Hemos dedicado una charla, si no recuerdo mal aquí, Alicia, sobre justamente este concepto, y lo trajimos y nos detuvimos tanto en hablar de él. No quiero tampoco detenerme en exceso hoy porque ya lo charlamos, si quieren otro día volvemos sobre el punto, pero la pérdida de chance en las relaciones familiares tiene mucha importancia, porque es en el núcleo de las relaciones familiares donde la persona se desarrolla, donde hace su perspectiva de vida, donde planifica cuál va a ser su futuro, y sobre esas bases el grupo familiar determina cuáles son las condiciones en que nos vamos a interrelacionar. Y el daño que se haga a esa chance, que además es mucho más susceptible de ser producido desde adentro de la familia que desde afuera, es muy fuerte. Y ha sido motivo de que los escasos fallos que encontramos hayan sido utilizados este concepto de la pérdida de chance, la infactibilidad de poder seguir avanzando en un proyecto de vida, ¿no? La imposibilidad del proyecto de vida, que es un concepto no tan antiguo y que cada vez está cobrando más fuerza, ¿sí? Por supuesto, está el tema de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal y de las que interfieran en su proyecto de vida. Otra vez lo mismo, ¿no? ¿Qué hace que yo no pueda desarrollarme como venía desarrollándome? Una golpiza exagerada y sistemática me limita mis capacidades intelectuales o mis capacidades físicas. Yo era un excelente bailarín o bailarina o un excelente jugador de fútbol y dejé de poderlo ser porque me lesionaron de tal manera que o me imposibilitaron el desarrollo intelectual porque no me asistieron debidamente aquellos que tienen esa obligación de asistencia familiar y me provocaron ese daño, esa imposibilidad de llevar adelante ese proyecto que yo había desarrollado y que además, vuelvo a insistir, es bien conocido por los integrantes de la familia.
Pero por supuesto, el prejuicio tiene que ser directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Esas son las características que debe tener para que proceda la indemnización. Directo, por supuesto, el conocido daño emergente, aquello que se ve, que emerge inmediatamente, pero indirecto, justamente aquellos que mencionamos recién, los que tienen concatenación con otras circunstancias y que pueden afectar mi desarrollo personal o mi patrimonio. Actual o futuro, actual en el sentido no solo de que subsista el momento, sino que no haya sido indemnizado el momento en que se hace el reclamo. La actualidad no significa que si el hecho pasó, si yo puedo superarlo de alguna manera, eso no suponga que no merezca ser indemnizado igual, porque mientras que no haya sido pagado por mí, mientras haya sido pagado por la víctima y no por el responsable, queda subsistente. Y por supuesto los que vayan emergiendo, porque algunos daños no son emergentes en el momento, pero pueden emerger en el futuro y también, por lo tanto, debe ser indemnizable. Y claro, el daño debe ser cierto, debo acreditarlo ciertamente, no puede ser una mera apreciación, tiene que, como todo hecho que alego, tengo que probarlo, ¿sí? Probarlo con elementos objetivos, ¿no? Por eso la importancia de la que hablamos de la famosa pérdida de chance, que es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador, ¿sí? La diferencia, que ya la vimos, la repaso rápidamente, entre pérdida de chance y lucro cesante, es justamente la que está ligada a que la pérdida de chance es la imposibilidad de un desarrollo de una actividad concreta, ¿sí? Mientras que el lucro cesante es una pérdida patrimonial de una actividad de una ganancia que no pudo obtener, ¿sí? Son conceptos semejantes, pero no idénticos. Bien, seguimos. ¿Quiénes pueden reclamar? Bueno, por supuesto, el primero que puede reclamar es aquel que sufrió el daño directamente, ¿sí? Pero también, si la persona sufrió la muerte o una gran discapacidad, también la tiene legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes vivían en este caso con el difunto, recibiendo trato familiar ostensible. Fíjese qué amplia que es la legitimación, ¿sí? ¿Y quiénes pueden reclamar estos derechos patrimoniales? O sea que si alguien en el núcleo familiar murió como consecuencia de la responsabilidad de alguno de los miembros de la familia, los otros en este caso podrían accionar también en ese campo, ¿no? Porque tienen legitimación conforme nuestro Código Civil y Comercial, ¿sí? Seguimos. En el caso de incapacidad permanente, física, psíquica, total o parcial, bueno, aparece esta lógica de un sistema de fijación cuantitativa sobre la base de una fórmula que, si bien no hay consenso en cuál es, si es la fórmula Ciarri, si es el fallo voto, bueno, pero aún de una manera u otra, la ley nos dice que debe ser un capital que, sujeto a una renta, permita compensar la pérdida patrimonial por la pérdida de la capacidad que esa persona sufrió a consecuencia del hecho dañoso. O sea, un capital que se vaya agotando hasta que la persona llegue a su momento de llegar a edad jubilatoria o su edad no activa, y que esa renta se obtenga de un capital que, aplicado suficientemente, genere esa renta suficiente para compensar ese porcentual de pérdida patrimonial. Las fórmulas de calcular esto son útiles, por supuesto no son tomadas en forma unificada por todos los jueces, algunos no quieren utilizar fórmulas, otros prefieren utilizar un régimen de puntos, en fin. Lo cierto es que aquel que va a reclamar, si puede acercarle al juez algún elemento de convicción, algún sistema para que evalúe el daño, siempre es mejor.
que decir es lo que más o menos usted aprecie. No importa acá si la persona sigue trabajando, sigue teniendo actividad remunerada, da igual, eso es una vieja discusión. Se decía, bueno, ¿cómo pide incapacidad si sigue trabajando lo mismo? Bueno, esto ha sido superado, ¿no? Bien, dentro de la familia aparece una cuestión, que es el próximo cuadro, que es el tema de la teoría del conflicto. ¿Sí? El poder es el elemento esencial con el que trabaja la teoría del conflicto. Y el poder es quien nos va a indicar quién es la persona que está en mejores condiciones para proteger o dañar. En el ámbito de familia pareciera que es claro que los padres respecto de sus hijos sus hijos a su cargo, tienen un poder sobre ellos, ¿sí? Pero como la teoría sistémica de familia, de la que algo he aprendido escuchando a los que saben, no nos dice que esto sea tan lineal. Puede pasar que el poder pase por otro lado, puede pasar inclusive por una persona extrafamiliar, puede pasar por un vecino, puede pasar por un amante de uno de los padres, puede pasar por el abuelo, o puede pasar que un hijo tenga mayor poder que los padres sobre los otros hijos. Por eso las relaciones entre hermanos pueden ser relaciones de poder donde uno está sometido al otro, ¿sí? Entonces, cuanto más sea esta relación de poder, nos aparecen estos distintos factores de terceros imparciales, ventajistas, personas que se aprovechan de la situación familiar o de las relaciones familiares, o que actúan siempre desde la discordia como método de relacionarse, como método de ejercer el poder. ¿Sí? Cuanto más probabilidades tenga B de reaccionar positivamente a las directivas de A, mayor será el poder de A sobre B. Y esto se analiza desde un punto de vista, por supuesto, psicológico principalmente, conductual. ¿Cuánto tengo de manejo del otro? ¿Cuánto puedo dominarlo? Hay algunos casos que son claros, ¿sí? El padre respecto de sus hijos. Pero no siempre es así de claro. Por eso tenemos que ver por dónde pasa el poder, para ver por dónde pasa el conflicto y para ver quién es el que está dañando, porque en definitiva es el que ejerce y victimiza al otro. Y esto hay que explicitarlo, hay que mostrarlo y hay que determinarlo. Hay que determinarlo al momento de reclamar, ¿sí? Gracias. El poder puede ser bien o mal ejercido, ¿no? Por eso vamos al siguiente cuadro y aparece lo que se conoce como abuso del poder. Perdón, ante el poder en la familia. Bueno, yo lo adelanté ese, así que vamos al abuso del poder, ya lo hablé. ¿Sí? El abuso del poder. La lucha de poder se define con la confluencia de fuerzas internas, en donde prima el egocentrismo y la necesidad intrínseca de autoafirmación en cada uno en el grupo familiar. Así que cada cual quiere dominar. Hay una canción que decía, todos queremos dominar al mundo. Bueno, en el ámbito de la familia todos queremos cumplir nuestros deseos. Es una tendencia psicológica natural, ¿sí? Ahora, en una teoría sistémica lo que tendríamos que lograr es una complementariedad, una búsqueda de equilibrio, pero esa falta de equilibrio puede generar justamente el conflicto y ese conflicto va a desencadenar en una escalada donde uno más poderoso que el otro va a generar que esa escalada termine en una situación de violencia. Esas situaciones asimétricas, padres, hijos, hermanos, mayores y menores, generan un estado de sumisión que genera el estado de vulnerabilidad. ¿Sí? Vamos siguiendo al siguiente cuadro. La vulnerabilidad ha sido definida como una tendencia general en el derecho a intentar protegerla. Carmen Argibay, en el prólogo al libro Vulnerables, que editó una fundación que se conoce como Fundejus, allá por el 2011,
dice, aquellos que pueden ser heridos o dañados, ciertos grupos de personas que por sus características son más susceptibles a los daños que provoca la sociedad, aquellos que están más desprotegidos, los que no pueden enfrentar un medio hostil, discriminatorio, violento, esos son los vulnerables, ¿no? Entonces hay una tendencia del derecho a protegerlos y a aceptar que cualquiera puede ser vulnerable. Antes creíamos que los vulnerables son aquellos sectores de riesgo que por su naturaleza, la mujer, las personas menores de edad, las personas con discapacidad, pero la verdad es que persona con discapacidad puede transformarse cualquiera. Un hombre puede ser también vulnerado por una mujer en cuanto a una relación de poder. Por supuesto, lo que se ha hecho tradicionalmente es buscar estadísticamente, y con razón, y digo yo, aquellos grupos que culturalmente siempre han sido los más vulnerados. Y son estos que la ley tiende a proteger más, a través de presunciones, que como tales, como toda presunción, son una forma de discriminación, pero son una discriminación positiva, que tiende a proteger a quien en principio se presume más débil. Como dije recién, puede ser que una persona no sea más débil por el solo hecho de ser mujer. Hay mujeres muy fuertes en una relación de familia. Sin embargo, hoy por hoy todavía el hombre culturalmente es más fuerte, ejerce más el poder en una sociedad machista como la nuestra, pero además sigue siendo más fuerte físicamente, que es algo que a veces trato de explicar, principalmente a los más jóvenes. Nosotros somos iguales, yo no tengo miedo a tener una relación de que me violente. Sí, porque un hombre en una relación personal todavía tiene una tonicidad muscular mucho mayor y un golpe de un hombre suele ser, en general, por supuesto, si yo me encuentro con una fisicoculturista o con una boxeadora, me asesta un golpe y me gana. Pero en general no es la regla. Por eso la desprotección es mayor, ¿sí? Por eso también dependemos un poco de la determinación legal y de las presunciones para encontrar lugares para eso. Seguimos. Hay un problema que mencionamos antes, este deber de cuidado, el deber frente a la obligación. En la obligación es claro que hay que cumplirla y que si no se cumple se puede exigir, pero ¿y en el deber? El deber de fidelidad, el deber del cuidado, el deber de asistencia familiar. Algunos precisamente la ley dijo, estos no son solo deberes, son obligaciones. El derecho alimentario, está claro. Pero hay otros que parecen un poco más sutiles, ¿sí? Como es el deber de respeto, el deber de fidelidad. Y el deber de fidelidad no pensado solamente desde el punto de vista sexual, que es uno, sino del que se deben recíprocamente como forma de respeto, como forma de convivencia aquellos que conviven o que son parte de un grupo familiar. Entonces, esta cuestión del deber como obligación es lo que tenemos que replantearnos y tenemos que plantearlo como serio, como cierto y como fundado. Esto no es solo un deber, es una obligación, ¿sí? Falta de asistencia no es solamente algo que me parece si lo hago y si no lo hago bien. La falta del acompañamiento moral, la falta del acompañamiento psicológico, emocional, parece una cuestión que puedo darla o no puedo darla. Si soy más o menos distante con mi hijo o con mi esposa o con mi padre, bueno, soy así, sí, pero eso puede redundar en un daño concreto en el desarrollo de esa persona, sobre todo en la persona que está en desarrollo, ¿no? O que está necesitando asistencia. Por supuesto, donde lo que es claro que no puedo dejar de cumplir es el deber de cuidado en el sentido de no dañar físicamente. Claramente la violencia física, no va a haber duda, la violencia alimentaria, la falta de asistencia familiar, claro, está mucho más clara de ver como un deber, como obligación. Seguimos. Responsabilidad civil por violencia. Es un tema donde quizás encontramos más antecedentes, sobre todo sobre esta oleada de violencia que se ha dado en el ámbito del fuero penal y en el fuero de familia, donde no sabemos hasta qué punto se empezaron a denunciar las violencias con más facilidad porque se facilitó esa denuncia o porque había un montón de demanda
de protección frente a la violencia que estaba contenida y que ahora se liberó toda junta. Lo cierto es que hay una gran cantidad de acciones de violencia que luego terminan en acciones preventivas, como es muchas veces simplemente la imposibilidad de contacto, pero lo cierto es que la violencia produce daño. Si es violencia física, ni digamos. O sea, claro que si alguien me pega un fierrazo en la cabeza, me va a doler y me puede partir la cabeza y me puede matar. Entonces, ¿qué fundamento tiene cualquier reclamo sobre responsabilidad por violencia? Bueno, la responsabilidad directa, el daño por dolo o por culpa, ¿sí? Si yo desatendí, provoqué que una persona termine lesionada por la falta de cuidado que debí tener, o simplemente porque accioné directamente para provocar esa violencia, con una fuerza aplicada directamente. Esto es, entonces, la responsabilidad directa por el hecho propio, que tiene, por supuesto, naturaleza subjetiva por todo lo que estuvimos hablando. Bueno, hablamos de la responsabilidad de que acá debe medirse desde el punto de vista de fórmulas matemáticas financieras conforme a nuestro concepto, y si no es así, por lo menos tener un fundamento suficiente conforme, como ya vimos, el 1746. O sea, una persona queda discapacitada por una paliza o por una serie sistemática de palizas. Bueno, ¿qué discapacidad es esa? Bueno, ¿qué monto? ¿Cuánto esa persona podía ganar? Y aquí recordemos que si se trata de una persona que no trabajaba, no sustentaba económicamente, no trabajaba hacia afuera, como se suele decir, también hay una colaboración, hay un ingreso que se puede medir, que es el ingreso que tiene que ver con el cuidado dentro del seno de la familia, ¿no? Del cuidado del hogar, o sea, las tareas de cuidado. Sí, seguimos. Justamente por eso, pensando en que la mayoría de los casos, y siguiendo esta lógica de las personas más vulnerables, aparece una ley que creo que es importante que tengamos en cuenta, que es la ley 26.485, que es la de protección integral de las mujeres. El derecho de las mujeres a una vida sin violencia, que está enumerada y está descrita específicamente, ¿sí? O sea que cualquier acción, conducta, omisión, de manera directa, indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en la relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, miren cuántas, como así también su seguridad personal, quedan comprendidas las inclusive perpetradas por el mismo Estado y sus agentes. La violencia indirecta, además, que es aquella que tiene que ver por acción u omisión, disposición de criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja respecto del varón. En este caso incluye todos los tipos, la física, la sexual, la psicológica, la económica, la patrimonial y la simbólica. Me remito a todo lo que es el análisis de esta ley, para que está muy desarrollado, pero cualquiera de estas formas, por supuesto la más típica, la más clara, la que llega más fácilmente a tribunal es la violencia física, o la sexual, a veces complicada, ¿no? Si es la sexual de los padres respecto a sus hijos, y bueno, menores, bueno, está claro que es un caso de abuso, pero si es entre cónyuges, a veces la violencia ejercida del hombre contra la mujer se disimula. Bueno, el débito conyugal, ¿no? El débito conyugal es sí, sí quiero, si no quiero es no. ¿Sí? Débito conyugal, diríamos groseramente, no. ¿Sí? Por supuesto, existe otras formas, como la mediática, laboral, reproductiva, obstétrica, que se dan generalmente en ámbito público, pero también la mediática se da, lo vemos mucho ahora, esa violencia que se ejerce a través de los medios, donde yo publicito que mi hijo es un drogadicto, mi esposa es una prostituta, y los salgo a difundir. Y si lo dice además alguien que es dentro del seno familiar, es mucho más grave, más gravoso, daña más, porque es a quien le develé mi intimidad. Y si yo develé cuáles son mis conductas sexuales y él las devela públicamente, en contra de mi voluntad, está aprovechando de una ventaja que va en mi perjuicio y que yo tengo derecho a ser resarcida. ¿Sí? Seguimos, por favor. Después, un poco
el tema de la indemnización, que la misma ley 26.485 prevé en el artículo 35, y lo podemos invocar. El 35 de esa ley, que no solamente se refiere a todo lo que hay que hacer para evitar la violencia hacia las mujeres, también dice que hay que reparar. O sea, no es solo lo preventivo, sino lo resarcitorio. Y la damnificada puede reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios según las normas comunes que rigen en la materia, las del Código Civil y Comercial. Y dentro de la faz probatoria, los elementos que sirvieron de fundamento para las medidas cautelares de esta ley, ¿sí?, pueden servir como forma de presunción de existencia del ilícito a los fines del reclamo de daños y perjuicios. Así que tengamos muy atentos a lo que ocurre en el proceso de violencia contra las mujeres o violencia de género, porque mucho de lo que ocurre en ese proceso, que a veces lo desatendemos, lo dejamos que camine solo, bueno, es un proceso que nos va a servir como principio de prueba para lo que vamos a reclamar después, ¿sí? Así que aportemos elementos ahí, no nos quedemos solamente con lo que impulse oficiosamente quien tiene a cargo el proceso. Sí, seguimos. Fidelidad creo que viene, ¿no? Bueno, la fidelidad, ahí traigo algunos fallos anteriores respecto del deber de fidelidad, que está pensado dentro del ámbito del matrimonio, porque fue el que estudié y analicé por el tema del divorcio. Recuerden el tema de las causales, adulterio, todo esto que era lo anterior, que servía de fundamento para justamente un divorcio culpable y las consecuencias que traía ese divorcio con declaración de culpa, ¿sí?, derecho de alimentos, derecho a percibir beneficios de la herencia, al mantener la vocación sucesoria, todas estas consecuencias que se perdieron al mutarse al sistema objetivo que hoy rige. Por lo tanto, estos fallos quedaron desarticulados, pero sin embargo nos sirven para entender cómo la justicia puede interpretar que la falta de fidelidad causa daño. A pesar de que no es un deber consagrado ni es una obligación, como dijimos, la fidelidad, pero sí está implícita como deber reconocido recíprocamente. Después de la reforma también tenemos algún fallo. Pásalo, si ya lo pasaste, está bien, Emiliano, gracias. Después de la reforma también tenemos un fallo, estos quedan para que ustedes los puedan ver después, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, ¿sí?, indemnización por el fallecimiento, que tiene que ver con los daños y perjuicios de una mujer casada, apreciados desde el punto de vista material, el tiempo que ahorran el marido en tiempo y dinero. Esto es el famoso tema de las tareas de cuidado, ¿no?, las tareas domésticas, como también son motivo de indemnización, porque muchas veces las mujeres no trabajan, y igual así tienen derecho a la indemnización porque su trabajo debe ser valorado. Por eso la cuestión de género, la perspectiva de género ha sido tomada aquí en el sentido de reconocer la indemnización igual, aunque aparentemente no den ningún beneficio, ¿no? Después de la reforma, decíamos, tenemos otro fallo más, si pasamos. En La Pampa, en el año 2019, esto del desarrollo de un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia, y el deber moral de fidelidad deben prestarse asistencia mutua. O sea, la fidelidad, insisto, no solamente desde el punto de vista sexual, sino desde el punto de vista del respeto de los principios que nos concedemos recíprocamente, ¿no? Y esto es un poco lo que retoma este fallo del Tribunal Superior de Justicia de La Pampa, o Superior Tribunal de La Pampa. No sé si queda alguno más, me parece que este era donde terminábamos. Y este era el último, ahí ya lo retiramos. Gracias. Para terminar, y espero no haberlos aburrido demasiado, me parece que tenemos que reflexionar sobre una nueva etapa en el derecho de daños
una nueva etapa en el derecho de la responsabilidad civil. Una etapa que cambió no solo con el Código Civil y Comercial, sino que viene cambiando con la concepción de la protección de la víctima como vulnerable en cualquiera de los casos. Pero se duplica la vulnerabilidad si ya la persona, además de ser víctima, que eso ya es causal de vulnerabilidad, es antes que eso vulnerable de por sí. Entonces, la protección debe ser más fuerte. Por supuesto, es una función del Estado, pero el Estado actúa de distintas maneras, entre ellas a través del Poder Judicial. Y somos nosotros los abogados los que tenemos que llevar estos planteos. De a poquito se van animando. Una de las discusiones que les adelanté que se viene generando es cuál es la competencia, quién es el más... Hay dos conceptos de competencia, ¿no? Competencia en el sentido jurisdiccional, quién tiene la facultad legal de resolver, de intervenir en la cuestión, y competencia en quién es el más apto, ¿no? Quién es el más competente, quién es el que está más capacitado para resolver este tipo de cuestiones. A fuer de no querer enojar a mis amigos jueces de familia, yo creo que quienes están más acostumbrados a llevar temas de responsabilidad civil son los jueces civiles y comerciales, con lo cual creo que son los más aptos para eso. La competencia podría discutirse respecto de que este tema es un tema de familia en el fondo, y que también el que conoce más de las cuestiones conflictivas de familia es el juez de familia. En esto debo darle la derecha a que el más apto en ese sentido de competencia puede ser el juez de familia. Pero la verdad que los jueces primero de familia están sobrepasados de trabajo y que tienen normalmente una dimensión menos patrimonial de la cuestión, y que cuando se trata de cuestiones patrimoniales me parece que la justicia civil y comercial es la que mejor respuesta puede dar, porque además todas las cuestiones de probanza de daños y perjuicios, los jueces civiles y comerciales la vienen desarrollando por otras cuestiones. No se me escapa también que no es lo mismo tratar un daños y perjuicios de un choque de autos que tratar un daños devenido por una cuestión de familia. Lo tengo presente, ¿sí? Las presentaciones y los casos que se están dando, se están presentando, salvo que Alicia o alguien tenga alguna noticia que yo no, lo que podría ser factible, pero los que se están presentando en sede civil y comercial, para enojo de los jueces civiles y comerciales que dicen, oh, más tarea me están dando, estos son temas de familia, que se ocupen los de familia, bueno. Pero pareciera que la competencia la están asumiendo. Han entendido que si la remisión que hace la ley en la parte de familia ha sido al régimen de la responsabilidad civil es porque justamente les corresponde a ellos, y me parece una buena noticia si esa aceptación se ha dado en los lugares donde los juicios se están caminando, las sentencias han salido. Me prometieron hoy una sentencia de Dolores en este sentido, no las pude tener para hoy, les pido disculpas, si puedo se las voy a acercar prontamente apenas la tenga, sobre justamente daños. Los principales antecedentes que se están dando son justamente por la falta de asistencia o la falta de reconocimiento del padre respecto de la filiación de su hijo, es una de las que más se está dando, y en consecuencia la falta de asistencia correspondiente, ¿no? Todo eso son los daños en el proyecto de vida, principalmente porque afecta a la identidad personal, y el proyecto de vida, frente a que cercena esta identidad de la persona y ese reconocimiento de su origen familiar y todo lo que eso implica, ¿no? Así que por ese lado es el daño que más se está viendo y donde más se están animando los abogados, porque yo siempre le digo a los colegas que ejercen la profesión libremente que el primer juez es el abogado, y que por eso los que nos tenemos que animar somos nosotros, a fuerza de a veces que nos vaya mal, ¿no? A fuerza de a veces que no tengamos el resultado obtenido, pero tanto va el cántaro a la fuente que algún juez piadoso, alguna cámara piadosa nos termina dando la razón y empieza abriendo una puerta que hasta ese momento no nos habíamos animado a abrir. Así que las invito a animarse a hacer este tipo de planteos. Quedo a disposición, por supuesto, para lo que pueda ayudar en ese sentido. Mi experiencia, mi conocimiento más profundo es de la responsabilidad civil, y pido disculpas por haberme animado a meterme en el ámbito de familia, a todos ustedes especialistas en familia, pero me parece
que si han derivado este ámbito el campo de acción para iniciar las acciones, bueno, somos nosotros los que podemos ayudar, como si lo hubieran derivado al ámbito penal, yo tendría que acudir a algún penalista para que me dé un poco de letra, porque estamos acostumbrados a trabajar en otra lógica, ¿no? Y por eso es importante conocerla y creo que esa es la razón de esta charla y de todo lo que venimos trabajando, escribiendo y difundiendo. Así que, sin más y agradeciendo la oportunidad que se me dio de estar aquí, la doctora Vázquez que se quedó hasta el final, yo no sé cómo ha tenido tanta paciencia, y a todos ustedes, por supuesto, muchísimas gracias y quedo sujeto si es que las hay o si es que se dispone alguna pregunta o comentario. Gracias, Alicia. Sí, hay varias preguntas. Bueno, vamos a empezar a leer algunas. Bueno, Emanuel Arnúa pregunta, buenas tardes. Doctor, quiero hacerle una pregunta. En mi caso, a mi padre le hicieron una denuncia de abuso, donde en cámara Gesell salió inocente. ¿Qué se puede hacer a la persona que lo denunció? Es mi expareja. Bueno, un problema, el tema de la falsa denuncia, principalmente las denuncias de violencia, que lamentablemente han sido utilizadas a veces en forma abusiva, como forma de lograr, por ejemplo, el impedimento de contacto con los hijos del matrimonio. El problema es que, vamos a decirlo, supongo que no debe ser el caso, pero la determinación de la exhibición de una responsabilidad en el ámbito penal, en principio, no supone siempre que no existiera eventualmente el hecho ilícito en cuestión. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que la insuficiencia probatoria obra a favor de la persona imputada en un delito. Entonces, nos tendríamos que detener a discutir y obligaría a un segundo juicio sobre la responsabilidad o la existencia real de ese delito en sede civil, o la posible vulnerabilidad presunta que entendió ella que existía. Es muy sutil, o sea, por supuesto que está la factibilidad de decir me denunció injustamente, como cualquier denuncia injustificada que me vulnera. Bueno, tengo derecho a los daños y perjuicios. El tema es que esté bien claro que no hubo fundamento alguno para esa denuncia. Sí, por supuesto, como el que pregunta, además dice que es su padre, con lo cual pareciera que la relación es muy directa y yo sugeriría inclusive que lo consulte con un abogado que no sea usted, porque la relación de este tipo de cosas no puede ser tratada objetivamente, pero que haya elementos objetivos que determinen que en realidad no fue simplemente por falta de elementos para probatorios. La cámara de Gesell no es determinante, es un elemento de prueba. Pero más allá de eso, imaginemos que, como bien lo dice usted o como lo sostiene usted, el que pregunta, la denuncia fue totalmente falsa. Bueno, hay que ver qué otros elementos hay, como por ejemplo si hubo una difamación, o sea, si se divulgaron esas circunstancias. Por supuesto, si hubo un impedimento de contacto con los hijos a raíz de esa denuncia falsa, por ejemplo, y qué consecuencias personales provocó. Desde ese lugar es donde debería determinarse el daño, ¿no? Sin perjuicio de otros que se puedan generar. Por supuesto, el más claro sería el daño moral, ¿sí? O el daño extra patrimonial. Otra pregunta de Luis Vélez. ¿En qué medidas existen situaciones en las cuales se utiliza la denuncia por violencia familiar en forma falsa, con fines de Bueno, obtener parece que resarcimiento económico? bueno, esto parece que Bastante. es una idea que se repite, ¿sí? Eh, yo quiero decirles algo, no confundamos una denuncia falsa, vuelvo al punto anterior, con una denuncia que no logró ser probada. Recuerden que en el ámbito familiar las violencias, los abusos son siempre en un ámbito muy cerrado, donde la prueba no abunda. Entonces muchas veces no se puede probar lo que en realidad sí ocurrió.
Esto lo digo porque si bien esto no va a estar explícito, lo van a tener presente los jueces y lo van a pensar 2 veces antes de sentenciar en daños y perjuicios. Ir por ese lado es posible, ¿sí? Pero no sé si es tan fácil. Hoy por hoy los antecedentes no sobran en ese sentido, lo que no quiere decir que no se pueda intentar, ¿sí? Pero tenemos que estar seguros, yo lo digo ahora, ustedes como abogados, de que tenemos elementos objetivos para determinar que esa denuncia no tuvo algún principio de certeza. Porque recuerden que la violencia, como está evaluada conforme vimos en la ley, es un concepto muy amplio, que incluye la violencia verbal, ¿sí? Entonces, si yo insulté y violenté fuertemente a un menor o una persona de una manera muy agresiva, sin que haya habido ni amenaza ni golpe, ya estoy ejerciendo violencia y da motivo para denuncia. Entonces, ¿hasta qué punto voy a poder probar que no ejercí ningún tipo de violencia? Después nos sentaremos a discutir si la violencia entendida así es un concepto exagerado o no. Yo creo que no, pero puede quien lo diga. Pero, vuelvo a decir, falta de lograr que la denuncia avance no significa que la persona no haya sido denunciada con algún fundamento. Pero, en teoría, o sea, objetivamente, si es real, que se acredita que la denuncia es falsa, que fue hecha con intencionalidad solo de dañar, sí que corresponde, sí que corresponde. Eso también quiero decirlo, ¿no? Si la denuncia fue hecha con toda la intencionalidad, sin fundamento alguno, y se puede probar que no lo tuvo en ninguna manera, bueno, hay una relación causal con los daños que provoque, ¿no? Otra pregunta de Patricia, que dice, ¿qué criterios estima pertinente para cuantificar el daño por hijo no reconocido? Bueno, el primero de ellos lo dije un poco al pasar. Eh, por supuesto, estamos hablando en general de daños extrapatrimoniales. Por supuesto, hay algunos que tienen que ver con lo patrimonial. O sea, imaginemos el deber de asistencia en alguna cosa que ha sido privada y que no ha podido pagar porque no tenía la asistencia de sus padres y cualquier otra persona pudo tener. Hay que demostrar esa relación causal. No pude estudiar. Yo quería estudiar y no pude porque justamente tuve que trabajar porque mi padre no me reconoció y mi padre al no reconocerme no me pagaba alimentos, ¿sí? Por dar un ejemplo. Y ya me veo privado de esa posibilidad. Es un daño que hay que demostrarlo, acreditarlo, pero es posible. Tiene que ver con esto del proyecto de vida. Por supuesto también el primero, el daño que antes se conocía como moral, se sigue llamando moral, que es a las legítimas afecciones. Yo tenía derecho a mi reconocimiento como tal y esta pérdida de ese reconocimiento me afecta en mi sensibilidad, en mis sentimientos. Y por supuesto también el daño psicológico y el tratamiento que deviene de ese daño, las sesiones que voy a necesitar para superarlo, el trauma y el perjuicio o incapacidad que ello me genera en las relaciones, que se puedan medir económicamente, y si no, una estimación que está ligada al buen criterio de su señoría, el que ustedes estimen según la edad, según el grado de violencia de ese daño, la actitud, la conducta más o menos maliciosa del dañador. Todos estos son los parámetros que se pueden utilizar al momento de evaluar el daño. María Elisa Sierra pregunta, ¿hay antecedente de demanda de daños por impedimento de contacto de una madre? O sea, que una madre impida el contacto de sus hijos al padre. Hasta donde yo tengo conocimiento, no, pero podría verla perfectamente. De hecho, hay mucho planteo en ese sentido. He escuchado mucha gente que me hace esta pregunta, pero he visto pocos que se animen a hacer el reclamo. Porque una vez superado ese impedimento, entienden por superar la cuestión y no vuelven sobre el punto. Será cuestión de animarse. Yo entiendo que se puede. Vuelvo a lo que dije ya, porque esta pregunta ha sido casi recurrente de una manera u otra, porque siempre viene detrás de una denuncia de violencia. Bueno, ¿el impedimento de contacto tuvo un motivo de una violencia? Bueno, es una cosa. El impedimento de contacto fue liso y llano porque me pareció, en general viene acompañado de otra cosa, de falta de pago de alimentos, de cuestiones de violencia. Entonces ahí se pone un poco turbia la cuestión, porque si bien no hay un exceptio non implepti contractus, o sea, yo no puedo dejar de permitir que haya contacto de mi hijo con su padre porque no me paga los alimentos, lo cierto que también hay una consecuencia lógica, racional, irracional diría, emotiva, de donde yo digo, pero
¿por qué no le das alimentos? Entonces, la cuestión se pone un poco más sensible en ese sentido. Pero sí, es un tema que se está planteando mucho, no tengo antecedentes, no se ha animado a plantearlo, tendrías que animarse a plantearlo, y ahí también un problema que tendríamos que mirar cuál es el accionar de la justicia, si ese impedimento fue solamente por deficiencia solamente de la madre o también una deficiencia en el accionar judicial. Bueno, meternos en otro lío, ¿no? Bueno, ahí vuelve a escribir María que dice que se va a animar a hacerlo. Muy bien. Bueno, que me cuente cómo le fue, lo que pueda ayudarla, a disposición. Bueno, leemos una pregunta más. Esto es, bueno, es un estudio jurídico. ¿Puede hablar sobre el daño por el no reconocimiento de los hijos? Es justamente, es quizás el caso más emblemático, donde más ha llegado demandas con resultado positivo. Le decía Dolores, ha tenido ya un fallo hace poco bastante, ¿quién soy yo para decirlo? Pido disculpas. Muy bien fundado, bastante bien fundado. ¿Por qué? Bien fundado, que si puedo, en cuanto lo tenga, lo voy a acercar. Y hay mucho trabajo en esto, se están animando y hay más sensibilidad, vamos a decirlo así. Los jueces son seres humanos y son más sensibles a cierto tipo de reclamos frente a otros. El que hablamos de impedimento de contacto, todavía no hay tanta sensibilidad. En el caso de no reconocimiento de la relación filial, sí, los jueces son más sensibles y están más permeables. Así que sí, hay antecedentes y por supuesto son un poco los daños que he mencionado, ¿no? Este tema de el derecho a la identidad y todo esto que estamos hablando. Bueno, leemos la última. Analía Gunzinger. Cuando la madre se niega a la prueba de filiación del supuesto padre respecto del hijo, ¿se puede reclamar daños posteriormente basándonos en el derecho a la identidad? La madre se niega al reconocimiento de filiación del padre, Sí, o sea, no inicia la acción de filiación cuando la persona, cuando el es menor de edad y no inicia la acción, eso es lo que estará planteando. claro, sí, por lo que. Ah, Gracias. bueno, es un tema, ¿no? Habría que analizar profundamente si las condiciones estaban dadas, si había certeza, porque iniciar una acción no es cualquier cosa, si había presupuestos suficientes de convicción para eso. Eventualmente, si estos elementos de convicción y este incumplimiento de esta obligación propia que tiene aquel de ejercer las acciones de la madre con respecto a los hijos a su cargo lo omitió, podría ser. La verdad que no hay antecedentes, sería un leading case, pero podría plantearse. Insisto, debería haber los presupuestos de responsabilidad. Una omisión, esa omisión debe ser culposa, debe tener dentro de su cultura el conocimiento, debe tener elementos objetivos que realmente había una relación filial que estaba siendo desconocida, en fin. Y que además, por supuesto, encima la relación con el daño. Pero bueno, supongamos que esa relación causal con el daño se puede acreditar. La simple omisión así sola puede ser insuficiente. Muchas gracias, doctor Frega. Gracias a Esta vos. fue la última pregunta, bueno, del día de hoy. Ah, bueno, me están mintiendo, me dice la última hace varias, pero No, no me no, preocupa, no, al no, ya contrario. está, esta fue la última. Ya fue la No, última. por favor, por favor, por favor, dale. Yo no Había quiero un abusar del montón, tiempo de había un ustedes. montón de preguntas. Dale, Emiliano, dale, Muchas dale. gracias. Si me No, esta fue la permite la última. doctora Alicia, Taliercio, yo contesto una más. No, no hay más, era la última. Ah, entendí que había una más. Perdón, entonces. Bueno, queridísimo Jorge, clarísimo como siempre, me encantó. Siempre tengo como avidez de escucharte más, así que te vamos a seguir invitando, eso desde ya. Aunque disientan algunos puntos. Seguramente. Competencia, por supuesto. En los años que tuve como magistrada, muchas veces he aceptado, especialmente los daños y perjuicios derivados de la falta de reconocimiento de los hijos, porque he considerado que realmente las pruebas las tiene el juez de familia, que ha desarrollado todo ese juicio anterior, que conoce a las partes, que ha palpado las realidades tanto de
de los niños, niñas y adolescentes, como de los adultos que participan. Pero también es cierto que se está abriendo camino en sede civil. Por lo tanto, yo creo que lo ideal sería que yo hubiera una postura determinada, fehaciente y finalista, para que la gente no esté siempre en esa dicotomía de dónde lo voy a empezar, qué problema voy a tener, y van a ser jueces excluyentes o incluyentes al respecto. Hermosa clase, Jorge. Gracias de todo corazón y vamos a seguir en contacto como siempre y con tu bondad de decir cada vez que te llamo, acá estoy presente. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias Nos a vemos, vos, Alicia. por favor. Ahora, como hago todos los lunes, voy a anunciar quién nos va a acompañar el lunes siguiente. Eh, Vamos a salir un poquito de la faceta del derecho. Hay un tema que personalmente me preocupa mucho, que es el tema de la inteligencia artificial y cómo puede estar influyendo esa inteligencia artificial en todo lo que hace a la abogacía. Hemos citado y ya aceptado, va a venir Hernán Canelo, que es coach ontológico profesional, y nos va a hablar un poco sobre la temática. ¿Qué postura tienen que tener ustedes, mis queridos colegas, frente a la inteligencia artificial? ¿Cómo plantarnos frente a la misma y cómo evitar que esa inteligencia artificial de alguna manera vaya sobre los abogados? Los espero el próximo lunes con el amor de siempre. Gracias infinitas, María Fernanda Vázquez, gracias Fabio Arce, Ariadna, Emiliano y por supuesto el doctor Jorge Frega. Y a ustedes y cada uno que se animan cada lunes a estar con nosotros, escuchar, aprender, intercambiar ideas. Gracias. Me despido con este beso enorme. Nos vemos el lunes. Gracias.